Sí, Sí, ahora sí. excelente, muchas gracias. Disculpa que lo tenía en pausa. Bueno, listo. Entonces, bueno, como les comentaba, los gestores de base de datos son sistemas de administración como tal de bases de datos que manejan estructuras necesarias para almacenamiento y búsqueda de la información de modo más eficiente posible. En la actualidad existen muchos gestores de bases de datos o muchos motores. Yo les llamo motores, pero son sistemas de gestión de base de datos o Database Management System, que pueden ser clasificados de dos formas. La primera son relacionales y la segunda son no relacionales. Ahora, eh, pero todo esto ya vamos a ir viendo más a detalle. Si gustan, ya les voy a lanzar la pregunta. Terminemos de ver este tema. Dentro de los gestores de base de datos se comenzó a utilizar los modelos relacionales hasta 1970. ¿Alguien conoce desde cuándo viene la base de datos funcionando? ¿Alguno que se anime? Levante la mano. ¿No? ¿Nadie? Pues las bases de datos se crearon por allá de, bueno, su conceptualización viene desde 1930, todavía más atrás. Pero a partir de 1960 se tenía ya la tecnología para crear las bases de datos como tales. Entonces, estas bases de datos en 1960 empezaron a tomar forma y en aquel entonces empezaron a almacenar de 1960 a 1970 con pequeñas tarjetas perforadas o con pequeñas unidades de almacenamiento. Entonces es así donde ha venido las diferentes evoluciones de las bases de datos. O sea, es algo bastante mmm, que viene bastante, por así decirlo, ya tiene su tiempo de estarse utilizando y poco a poco ha venido evolucionando. Porque en 1960, si le ponemos cuántos años hay hasta el 2020, uff, a ver, solo del 60 al 2000 hay 40 años, del 2000 al 2010 hay otros 10 años, 50, y del 2010 al 2020 hay 60 años, o sea, tipo nuestros abuelitos. ¿Verdad? Entonces, desde aquel entonces se viene utilizando las bases de datos conforme como hoy las conocemos, ¿verdad? Antes había una forma bien particular de cómo se utilizaban y vamos a ir viendo como a detalle cómo vamos o cómo estaban funcionando las bases de datos antiguas como para que entiendan el funcionamiento de las nuevas bases de datos. Bueno, como les comentaba, se crearon las bases de datos relacionales hasta 1970 y han sufrido una serie de transformaciones hoy en día, ¿verdad? En el modelo más utilizado para administrar bases de datos. Este modelo se basa fundamentalmente en establecer relaciones o vínculos entre los datos, imaginando una tabla aparte de cada relación existente con sus propios registros y atributos. Esto les va a sonar algo muy similar a lo que nosotros ya manejamos. Pero a todo esto, ¿qué es la base de datos? ¿O para qué nos sirve una base de datos? Entonces, básicamente es un conjunto de datos, o sea, es un conjunto de información, o comúnmente les llaman banco de datos, que pertenecen a un mismo contexto y está ordenada en modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Ya vamos a ver cómo influyen estos conceptos. Actualmente existen muchas formas de bases de datos que van a verse o que vamos a ver, la verdad. Y van desde una biblioteca hasta vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones, bancaria o lo que sea. Listo. Hasta este momento es solamente la muy parte teórica de cómo es que vinieron y que nacieron la base de datos y parte de lo que es una base de datos. Pero me gustaría escucharlos a ustedes, saber qué es lo que piensan de una base de datos y cómo la perciben. Así que empecemos, veamos. Gustavo Gómez, primero. No le escuché bien la pregunta. ¿Cree que me la puede repetir, por favor? Claro, con gusto, Gustavo. ¿Qué es para ti una base de datos o cómo la perciben las bases de datos? Tengo entendido que tú ya estás programando, ¿verdad? Sí, ya he tenido bastante contacto con bases de datos.
Excelente. ¿Cómo la percibes entonces? ¿Para qué te Mm, una definición personal quizás sería sé que no va a ser, lo voy a decir como con mis palabras. Es tranquilo? un centro de información en el cual puede guardar varios esquemas, o sea, esquemas refiriéndome a como conjuntos, vaya, varios conjuntos de datos dependiendo de qué aplicación lo va a utilizar, por ejemplo. O sea, es que una base de datos no es solamente, no sé cómo decirle, la verdad, es que no sé cómo explicarlo. Pero sí es como el centro de toda la data que utilizan las aplicaciones y se procesa. Trata de buscarle sentido porque sobre todo con nosotros que ya las utilizamos tenemos que tener el concepto bien claro. Ujú. Y creo que tu participación, Gustavo, es excelente porque justamente es un conjunto de información, es un conjunto de datos que nosotros podemos sacarle provecho, ¿verdad? Y podemos empezar a utilizarlo. Pero me gustaría que bajáramos todavía más al concepto de la programación o para qué las utilizas ahorita, Gustavo. Es la data que se procesa para mostrar información dentro de aplicaciones o para obtener cierto conjunto de datos que posteriormente, valga la redundancia, van a ser procesados para realizar alguna acción en específica. Ya viste, ya le diste todo el concepto bien claro. Excelente. Entonces, justamente es así, es un conjunto de datos que nosotros utilizamos, pero mucho ojo, o sea, lo utilizamos para sacarle nuestro beneficio, dependiendo del sistema que estemos desarrollando. En un caso o en un momento vamos a poder guardar información para que esa información pueda ser explotada por otros motores o vamos a poder obtener información para mostrarles información a nuestros usuarios o vamos a poder modificar datos para que esos datos puedan ser actualizados o puedan ser refrescados a su forma, ¿verdad? Entonces, por ahí es que vamos a ir viendo que básicamente las bases de datos nos sirven a nosotros para manipular la información que estamos viendo dentro de nuestros sistemas. Me gustaría también otro comentario, veamos. Oscar Turich, tú ya has tenido experiencia trabajando con bases de datos. Sí, en la universidad, Luis. Excelente, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Eh, bueno, quizás como definiendo un poco qué es una base de datos para un sistema, digamos, es como mencionaban, ¿verdad? Bueno, una base de datos tenemos un gran conjunto de datos que no se pueden, digamos, si se ven así, no se pueden como leer. Entonces, un sistema, bueno, dependiendo del objetivo de ese sistema, nos da la posibilidad de poder leer esos datos de una mejor manera y presentárselas a nuestros clientes o a las personas que van dirigidos a ese sistema. Excelente. Oscar, si yo te preguntara, ¿cómo interpretarías tú las bases de datos en la parte humana? En el sentido de, ¿dónde crees tú que está toda tu información almacenada de todo lo que has vivido de tu vida en tu cuerpo? O sea, ¿dónde la representarías? En el cerebro. ¿Ok? ¿Y crees que en tu cerebro solamente está en tu cerebro o hay algún banco de memoria en tu cerebro que te permite a ti de hacer recordar ciertos momentos o ciertas cosas que has vivido? Sí, o sea, digamos, bueno, quizás viéndolo como desde la parte de un sistema, digamos, cuando yo quiero como recordar, digamos, es como un proceso que se hace en el cerebro que me permite ir a traer esa información y poderla recordar, ¿vea? Justamente. Entonces, quizás si nos vamos a un concepto, ya vimos el concepto técnico que nos lo presentó Gustavo, pero ahorita si nos vamos al concepto bastante como conceptual, si nosotros vemos ese banco de datos, lo veríamos como una parte muy importante de todo nuestro sistema. Es como la parte clave en todo nuestro sistema, quien nos hace o quien hace al sistema ser. No sé si se entiende
Porque si tú, Oscar, no tuvieras memoria, no tuvieras todos tus recuerdos, ¿qué crees que fuera de ti? ¿Crees que cambiarías Eh, en tu personalidad? ¿Crees que cambiarías en tu forma de ser? sí, claro, porque es como vamos aprendiendo en nuestra vida, entonces si no tengo de dónde como recordar, puedo cometer como los mismos errores y así, no sé. Justamente, excelente. Entonces, esto es bien importante y pueden decir, Luis, ¿y para qué estás explicando esto? Esto no tiene sentido, ¿verdad? O sea, esto es bien básico, se entiende. Y es que algunos de nosotros como programadores nunca le damos la importancia a la base de datos. O sea, creemos que la base de datos es, voy a meter la información y listo. Pero en realidad es la parte más fundamental de todo sistema, tener la base de datos. Y si ustedes son de esas clases de programadores que pensaron que una base de datos puede ser cualquier cosa y no, no importa, y lo que importa es la programación, traten de no verlo de esa forma. O sea, la base de datos es lo que le da sentido al sistema, es como la parte más importante o es una de las partes más importantes que le da sentido a toda la información, a todo el contexto de nuestra aplicación. Sin la base de datos, nuestra aplicación no tiene mucha razón de ser. Si no podemos recordar o no podemos guardar esa información, nuestra aplicación no va a ir más allá, sino que va a ser como una aplicación tontita, ¿verdad? Que simplemente va a arrancar, va a saber qué es lo que va a hacer durante un tiempo determinado y se va a morir. Entonces, sin embargo, con la base de datos, cuantas veces arranque, inicie, se detenga en nuestra aplicación, siempre va a recordar lo que pasó en su contexto, siempre va a saber cómo está identificado toda su información, su contexto. Entonces, y es así donde vamos construyendo ese pool o ese banco de datos que para nosotros va a ser el más importante y al cual nosotros debemos de cuidar, como tratarlo con cariño, porque esa es nuestra razón de ser. Entonces, esto es bien clave, como les digo, traten de ver que la base de datos, o sea, del 100% de la base de datos es cerca del 80 o un poquito más del porcentaje del sentido de un sistema. O sea, es lo más importante y es por eso lo que debemos de nosotros tener mayor cuidado, debemos de tratarla bonito, debemos de hablarle, de consentirla, o sea, todo lo que vaya aplicado en eso, hasta hasta optimizarla, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros como programadores debemos de saber todo esto. Y es lo que les digo. A nosotros normalmente en las clases de universidad siempre es la programación, ¿ok? La programación nos enseña a programar y sin embargo nunca nos enseñan cómo debemos de tratar o cómo debemos de consentir una base de datos. Y cuando llamo consentir, algunos me podrían decir, Luis, ya se le cruzaron los cables, ¿cómo vamos a consentir una base de datos? Y es justamente el sentido, el hecho de poder optimizar la información para que se ingrese lo más clara posible, lo más oportuna, lo más bonita, lo mejor estructurada, sacarle rendimiento a nuestra base de datos, sacarle el provecho. Algunos de los programadores ni siquiera saben crear índices. O sea, y eso es cómo es posible, no saben ni siquiera crear un índice. Y bueno, si no, veámoslo, no se preocupen si no saben crear un índice, o sea, ustedes están aprendiendo, pero les digo, programadores expertos que no saben ni siquiera crear un índice, y así nos lo vamos a encontrar. Entonces, ustedes, les puedo decir, levanten la mano quien no sepa crear un índice, no hay problema. O sea, vamos a ver casos en los que así va a pasar, pero ¿y por qué es la importancia de crear un índice? Y es porque al crear un índice, ustedes van a ver que los datos se obtienen de una forma más rápida, la información se procesa de una forma más rápida, nosotros podemos hacer mayores cálculos y lo que hablábamos, ¿se acuerdan que cuando hicimos la comparativa del string con el string builder? Entonces imagínense que podemos llegar a tener justamente una perspectiva similar que si nosotros no creamos índices en nuestra base de datos, si no le sacamos el provecho, si no la estructuramos bien, vamos a tener un comportamiento muy similar al string con el string builder, que un proceso se tardó 53 minutos en finalizar y el otro proceso se tardó simplemente 12 segundos en finalizar. Entonces, por eso la importancia que ustedes deben de conocer
de cómo saber y cómo sacarle provecho a una base de datos y saber toda esta conceptualización clave para no llegar a hacer desastre, ¿verdad? Entonces, por cierto, por eso están en las etapas de análisis, que es lo que les digo, que para mí son las etapas que uno le tiene que poner más énfasis antes de empezar la programación, porque es en las etapas de análisis donde nosotros establecemos una estructura clara de la base de datos, debería de participar todo el equipo estructurándola, deberían de tomarse esa dedicación de decir, esta información la voy a acceder de esta forma, entonces aquí estos van a ser mis índices claves, estos van a ser mis llaves, y así justamente ir armando todo ese bosquejo claro y clave para que nuestra base de datos sea bonita, sea bien estructurada. Y bueno, para ello vamos a ver diversas técnicas. Pero antes de meternos a ver todas esas técnicas, vamos a empezar primero con una breve historia. ¿Y por qué, Luis, vemos historia? Es porque así como aprendimos a utilizar los sockets, que es la base de datos de todo, prácticamente de todos los software as a service, o a partir se podría decir, de toda la estructura de demonios y servicios que se crean en los servidores. O sea, esa es la base, el socket server es la base. Entonces, las bases son justamente revisar la historia de cómo se crearon nuestras bases de datos para que nosotros le podamos sacar provecho. Listo. Entonces, como les decía, en 1960, quizás explicarles ahí a dónde nacieron. Básicamente en el 70 se crearon los modelos de base de datos relacionales, donde ya uno empezaba a utilizar cierta jerarquía, estructurar por red la información, poderla ordenar, aplicarle estándares, poder utilizar un motor que se llama SQL, que es un motor de secuencias de lenguaje para poder obtener información, guardar información, modificar información y así sucesivamente. Vamos a ver ya más adelante qué es en particular el SQL y podemos ya utilizar los modelos entidad-relación. Entonces ya en el 86 ya se estructura bien la base de toda la programación, de toda la estructura de una base de datos relacional, donde ya la importancia son las relaciones. Y a partir de 1960, 90, 92, así como nació la programación orientada a objetos, también nacieron las bases de datos con orientación a objetos. Entonces, la base de datos objeto relacional, las bases de datos semiestructuradas y finalmente las bases de datos XML, ¿verdad? Que son algunas que ustedes ya medio conocen, que nosotros podemos utilizar un XML para definir toda nuestra información o utilizar ciertas configuraciones con XML. Entonces, Luis, ¿cuáles son más poderosas? Ok, hasta la fecha, yo solamente he utilizado motores de bases de datos relacionales. ¿Por qué? Porque en la industria empresarial, la gran mayoría de los motores son de bases de datos relacionales. Llámese Oracle, llámese AS400, que en ese caso es el DB2 de IBM, SQL Server, MySQL, y así. O sea, van a haber miles PostgreSQL, miles y miles de bases de datos que son justamente bases de datos relacionales. Las bases de datos objetos relacionales, ahí va MongoDB, está Cassandra, y hay infinidad de bases de datos objetos relacionales que son muy bonitas, son muy potentes, son más que todo, de hecho, son más poderosas en el sentido de que se consulta la información más rápida y se puede obtener de forma mejor estructurada que una base de datos relacional, pero también tiene sus desventajas. Entonces, por ahí vamos a ir viendo cuál es o cuándo utilizar una base de datos objeto relacional y cuándo utilizar una base de datos relacional. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero a partir de aquí es algo de historia, donde les quiero decir que en un inicio las bases de datos en su estructura de jerarquía red, entonces se miraban de la siguiente forma. Entonces, donde se trabajaban con archivos, se podría decir, de texto plano. Y estos archivos de texto plano mantenían ciertos índices y esos índices eran los que indicaban dónde estaba un registro en un punto determinado. Por ejemplo, si yo quisiera buscar a Luis Serrano,
yo al momento que yo escribía Luis Serrano, nuestro motor o nuestro gestor de base de datos empezaba con un puntero y empezaba a leer. La clave 20 es Luis Serrano, no. La clave 34 es Luis Serrano, no. La clave 75 es Luis Serrano, no. La clave 90 es Luis Serrano, no. Y así sucesivamente. Y empezaban puntero por puntero a buscar toda esa información. Y hasta que encontraban a Luis Serrano en todo ese archivo de texto plano, es que lo tomaban y lo devolvían. O lo tomaban la información que se necesitaba y la devolvían. Entonces, imaginan lo tardado o que pudo esto ser en aquel entonces para buscar la información y para tratar de obtener esos puntos claves o esa parte de información clave. Entonces, en aquel entonces, en 1960, 70, 80, existían, bueno, por ahí el 80 fue, existían unos temas que se llamaban cintas de datos. ¿Quién escuchó hablar acerca de las cintas de datos? O las famosas cintas de información. No, ninguno, nadie es tan viejo. No se preocupen. Entonces, levanten la mano quien escuchó hablar de eso, cintas de datos, ¿no? Bueno, qué bien, no se preocupen. La cosa es que antes las cintas de datos era donde se almacenaba la información y en realidad eran unas cintas que eran como que si fueran las caseteras de esto, bueno, las caseteras de cintas de música. Entonces, donde eran más grandes, obviamente, tenían, o sea, para montar una de esas cintas eran un espacio bastante grande y tenías que montarlas y ahí se iba procesando la información y se iba guardando lo que se iba trabajando. Después esas cintas se reemplazaban, se guardaban y se archivaban. Y hasta que tú las necesitabas, se iban a abrir y se volvían a poner. Entonces, y así es como funcionan. De hecho, actualmente todavía hay cintas de datos y algunos sistemas las utilizan para hacer respaldos de información. Son raras, pero todavía hay por ahí algunos sistemas que las utilizan. Por ejemplo, los S400 todavía tienen algunas cintas de datos que es a donde guardan la información. Entonces, bueno, el tema es que así es como operaban y ustedes para poder obtener un registro de Luis Serrano tenían que irse a todas las cintas de datos y buscar hasta dónde estaba el registro de Luis Serrano y mientras él realizaba todo ese procesamiento, ahí se iban a estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, X cantidad de horas hasta que se procesaba toda la información. Y listo. Entonces, pero con ese mismo concepto, las bases de datos se quedaron funcionando, donde siempre es un puntero que va registro por registro, barriendo toda la información. Obviamente, hoy tienen mejores algoritmos de búsqueda de datos. Antes era un algoritmo bastante sencillo de que se llamaban punteros y iba un puntero leyendo cada uno de los registros de datos hasta encontrar con la información. Hoy hay otros algoritmos, pero así es como funcionaban. Entonces, y Luis, mira, y ahora eso ya mejoró, sí, ya mejoró. Ahora uno crea índices, o se crea ciertos índices de información que son como pequeñas tablas o tablitas o datos que se crean como en memoria. Hay unos cachés de memorias especiales para los índices. Y esos índices ya tienen como la información clave indexada acerca de la información y ya el puntero no tiene que ir a la tabla primaria a leer toda esa información hasta encontrar a Luis Serrano, sino que se viene directamente al índice para que una vez obtenga la información del índice, por ejemplo, el índice, aquí está para el número 1, primer índice, que es el elemento 75, o sea, ya le dice dónde está ubicado y de esa forma ya el puntero se va justamente al elemento, lo obtiene y lo devuelve. Entonces, esta es como la forma de crear índices o cómo los índices funcionan para mejorar la obtención de información. Entonces, así tenemos ya a partir cuando empezamos a analizar las bases de datos diversas áreas, que hay un área de índices, hay un área primaria, hay un área de acordamiento y así sucesivamente. Pero bueno, esto no es una clase de base de datos tan a detalle, así que lo vamos a ver a su nivel más alto. Entonces, ¿alguno de ustedes ya sabía cómo se manejaba esta información, cómo se obtenía, cómo se almacenaba, a través cómo funcionaban estos índices? O si no lo sabían, pues
qué bien que ahora ya lo saben y ya más o menos van a tratar de impactar lo menos posible la base de datos, porque se imaginan todo el tiempo que pasa si nosotros no tuviéramos índices, todo el tiempo que pasa el puntero buscando la información registro por registro hasta poder encontrar el dato exacto y devolverlo. Entonces, ¿qué pasa si estos son nuevos registros? Todo tranquilo, no pasa nada, la información se procesa rápido. Si fueran 100 registros, no le hacen ni cosquillas. ¿Qué pasaría si fueran 1000 registros? 1000 registros, son milisegundos lo que se tarda. Pero ¿qué pasaría si fueran más de 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 10.000.000 de registros? Se han puesto a pensar que su sistema puede llegar hasta esa modalidad de cantidad de datos. Entonces, la gran mayoría de los programadores nunca lo ven así. Siempre programan con 10 registros o 10 datos de prueba y todo bien y todo se guarda formalmente, todo se guarda exitosamente, todo se procesa exitosamente y listo, ya está la programación. Y cuando el programa empieza a correr en producción, ahí es a donde empiezan los errores. Ya cuando lleva más de 2 meses, 3 meses funcionando el programa y se ha accedido por una cantidad inmensa de usuarios, ya ahí es a donde ya no puede. Ya su sistema empieza a caer, se vuelve más lento y empiezan las caídas en producción. De que por ahí nos llaman y nos mandan a decir, mira, tu sistema no sirve, mira, tu sistema se cae cada rato, mira, tu sistema está muy lento. Y bueno, ya recordarán la historia de Oscar, si no mal recuerdo, fue que nos comentó acerca del sistemita que tenían ahí en una empresa bastante grande que eran miles y miles de quejas. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente no tenía una buena estructura de su base de datos, lo programaron así, lo diseñaron así y pues lastimosamente ya les pasó factura la mala programación que se aplicó en aquel entonces y por mucha modificación a nivel de programación que quieran hacer, posiblemente el problema esté en la base de datos, no esté en nivel de programación. Eh, Sí, seguramente haber sido una base de datos porque recuerdo que me dijiste que te dio un error SQL y estaban en un SQL Server. Pero bueno, entonces así al final, o sea, es mal diseñado o lo que sea, es una base de datos y tenemos que cuidarla. Por eso es que si uno inicia un sistema que tiene una mala estructura de base de datos, por Dios, o sea, espero que los libre de ese tipo de situaciones porque créanme que son muy problemáticas. Son algo que por lo general bueno, ya le pasó, le está pasando a uno de sus compañeros que le va a tocar rediseñar un sistema porque el sistema ya le dio vuelta y por gusto, ¿verdad? No puede, no tiene la base de programación y seguramente la base de datos ha de estar mal y le va a tocar dar de vuelta el sistema. Y eso es lo que nos pasa comúnmente a nosotros. Y eso son justamente los reprocesamientos que yo quiero que ustedes eviten. Que no les vaya a tocar ni vayan a hablar de ustedes porque hicieron algo inicialmente que pensaron que solamente iba a ser para 10 usuarios, se masificó y se hizo para millones de usuarios. Por cierto, les voy a contar una historia bien graciosa acerca de un sistema que yo hice. Todavía me acuerdo y qué decepción, pero bueno. Un sistema que yo hice, que mi sistema siempre trato de hacerlos lo más bonitos posibles en el sentido que tengan una funcionalidad bastante amplia y que no sean tan limitados. Entonces, mi sistema yo lo programé a mi punto de vista muy bien. Muy bien porque respetaba toda la estructura, utilicé un modelo de programación o una estructura de programación adecuada y todo lo demás. Mas, sin embargo, yo nunca puse ningún límite, ni ningún límite a las consultas que se podían hacer sobre el sistema. Entonces, se imaginan, ok, no le puse límites, el sistema iba a ser dirigido porque yo siempre trataba de hacer una investigación, pues qué usuarios lo van a tener, para qué va a servir y todo esto. Y pues bien, me dijeron por ahí que el sistema iba a ir dirigido para un área administrativa de nuestra área de IT y que nuestra área de IT simplemente lo iba a utilizar para verificar si se habían despachado o no cierta cantidad de mensajes.
El sistema estaba hecho para un banco y lo que hacía es que todas las notificaciones o todas en aquel entonces cuando salieron las notificaciones de transacciones, que cada vez que ustedes hacían una transacción, un pago con su tarjeta de débito o un abono o lo que sea, se les estuviera notificando su celular que se había utilizado su cuenta bancaria y la fecha y hora y la descripción de la transacción por motivos de seguridad. Entonces este sistemita lo único que hacía era que si ustedes ponían filtrado un cliente y la información de un rango de fechas o un rango de horas, entonces él le daba la información de todos los mensajes o una cuenta en particular, él le daba la información de todos los mensajes que habían sido despachados a ese cliente o a esa cuenta por eso. Entonces ahí se identificaba si el mensaje había sido enviado o si se había tenido algún problema con el gateway, que era un gateway de terceros de una empresa de telefonía que teníamos que administrar o nosotros le enviábamos los mensajes y él nos decía si el mensaje se había ido o no se había ido. Entonces era algo muy, muy sencillo. ¿Qué pasó? 2 años después, 3 años después, seguramente, sí, 3 años después de que creé esa aplicación, por un incidente productivo que se cayó un servidor, se cayó un servidor, se imaginan, se cayó un servidor y no solamente, bueno, fue un servidor de interno, se podría decir. Nos dimos cuenta que esa aplicación que se había diseñado solo para el área de IT había sido trasladada al usuario a un usuario operativo y el usuario operativo se las había dado a todas las personas de call center de soporte al cliente para que las personas de call center tuvieran la herramienta. Entonces la herramienta que inició para un usuario se hizo para alrededor de unos 200 personas de call center que la estaban utilizando diariamente y aparte de esas 200 personas de call center que lo utilizaban diariamente, el supervisor de todas estas personas sacaba análisis estadísticos de la herramienta. ¿Y qué es esto de esos análisis estadísticos? El tipo generaba un Excel con toda la información desde enero hasta diciembre de todos los mensajes que se habían despachado para poder identificar a los clientes cuántos mensajes se habían despachado, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan en una entidad bancaria poder poner en un filtro que van desde enero hasta diciembre para obtener toda la información de todos los mensajes que se han despachado, de todas las transacciones de las cuentas bancarias de todas las personas del banco? Entonces, ese tipo se consumió todo el servidor en esa consulta, se consumió toda la base de datos en esa consulta y bueno, pues el acabose de quién había hecho ese sistema y por qué nunca le pusieron alguna restricción de los registros máximos que se podían tener. Entonces, y en efecto, yo cuando hice ese sistema, el usuario me comentó a mí que solo necesitaba los límites de ciertas horas para poder establecerlo. Y yo así lo diseñé, que el usuario pudiera colocarle una fecha inicio y la hora en específico y una fecha fin y la hora en específico. Pues con todas esas condiciones, el tipo le estaba poniendo desde el 1 de enero a las 0 horas hasta el 31 de diciembre a las 23 horas toda la información del año. Entonces, bueno, al final el sistema no tenía un límite más que los límites filtrados de la cantidad de fechas que se querían mover y los datos como el cliente y otras información eran opcionales. Entonces, al final, esa mi aplicación votó el servidor y lo votó justamente por esos motivos. Ahora, lecciones aprendidas es tener siempre como un límite máximo de cantidad de registros que se van a obtener al sistema por cualquier cosa. Y esto es por temas de que nosotros no nos vayan a meter algún gol con algún superusuario que se cree que va a analizar grandes cantidades de datos y en vez de hacerlo de la forma correcta, utiliza las herramientas que tiene para tratar de hacer los volcados de información que él necesita. Entonces, y así sucesivamente, yo les puedo contar miles e infinidad de historias que han pasado de que se han tenido que reestructurar sistemas o se han tenido que modificar sistemas por problemas justamente así. Ese fue un error mío de un sistema que diseñé
y que lastimosamente la finalidad del sistema pasó hacia otras manos. De hecho, el sistema se programó también que a pesar que solo un usuario le estaba o sea, iba a ser para un usuario, empezaron a utilizar 200 usuarios para revisar X cantidad de información en el día. Entonces el sistema se había mantenido hasta que vino este usuario administrador y quiso sacar la información de todo un año. Y ahí es que ya no aguantó el sistema y se vino para abajo todo el servidor. Pero bueno, sea una historia, traten siempre de ver o tratar de entender estas historias para ponerlas en práctica y tratar de, pues, manejar los consejos que se les tratan de transmitir. Nunca dejen abierto un sistema, siempre pongan condiciones o pongan especificaciones a la información o al tamaño de la información que se va a extraer y traten de hacerlo así, porque más de algún momento van a encontrarse que sus sistemas fueron transmitidos hacia otros usuarios y estos otros usuarios los utilizan para sus motivos específicos de área. Y ahí pueden presentarse problemas de caída de servidores o problemas de información. Ahora, ha habido otros casos donde hay escenarios de que se estructuró un mal diseño de la base de datos y ese mal diseño de la base de datos tuvo como consecuencias hacer otros rediseños de la misma programación. ¿Por qué? Porque no era viable ese diseño inicial y se han tenido que reestructurar las bases de datos para que soporten mayor cantidad de registros. Hay otros temas que también se han tenido que rediseñar o en el área toda la experiencia que hemos tenido que pasar con desarrollos que se han tenido que hacer con proveedores, es que no sé por qué, no sé por qué, pero es algo bastante común, es que los programadores cuando se subcontratan siempre crean y prueban sus sistemas con 10 registros y al momento de pasarlos a producción, el sistema no dura más de un mes en producción cuando ya se están reportando casos donde miren, mi sistema está lento, el sistema está fallando, etcétera, etcétera, y no es un tema de servidores, es un tema de base de datos y solo creando ciertos índices, porque hay unos motores analíticos que se pueden dejar en la base de datos como identificando cantidad de consultas, el consumo de estas, la carga que están teniendo estas consultas a nivel del table space o por así decirlo, del área de información que se está obteniendo, o sea, cuánto es el costo de las consultas que se están teniendo, porque sí se ven como costos de servidor de la consulta que se está obteniendo, y así se han logrado optimizar pequeños software que se crean los índices y ya una vez creando los índices y creando todo lo demás, a nosotros a los administradores de sistemas, pues ellos ya simplemente con crear los índices ya hacen que el sistema vuele así y vuela, realmente vuela después. Entonces, pero obviamente caen los regaños y caen las quejas sobre que las áreas de programación no están haciendo un buen trabajo. Y es porque obviamente uno trata de hacerles ver a los programadores que traten de crear los índices necesarios, traten de hacer todas las cosas correctamente, la normalización de sus bases de datos, y los programadores simplemente no lo suelen hacer. Así que mucho ojo con esto, mucho cuidado y listo. Creo que hasta aquí vamos bien con la temática, creo que se ha entendido cómo funciona un poquito de la base de datos y cómo nosotros le sacamos el provecho, ¿verdad? A la información y cómo juegan un factor clave los índices. No solamente hay índices, hay otros tipos de factores claves que nosotros podemos tener, como por ejemplo, podemos pasarle procesamiento a la base de datos, podemos crear PLs o procedures en las bases de datos y esto es algo muy útil de utilizar. En vez de hacer nuestro procesamiento a la hora que nosotros estemos procesando grandes cantidades de información, pasárselas a las bases de datos, saber cómo utilizar correctamente una vista. Hasta eso he sentido, siempre hemos tenido problemas porque los programadores en vez de utilizar una vista, se quedan con las mismas listas, sacando la información de una lista hacia otra lista. Y eso es algo que carga el servidor. O sea, ¿cómo se van a poner a tratar de filtrar información dentro de las listas? Si para eso está la base de datos, para que filtres ahí la información. Entonces, mucho ojo con eso.
voy a estar atento a cualquier ese tipo de programación que ustedes utilicen de esa forma. Y de hecho les voy a mostrar algunos ejemplos de casos de cómo la mala programación ha llevado a sistemas a fracasar. De hecho, quiero ver si tengo un caso particular de eso. Déjenme ver. Creo que aquí tengo un ejemplo para que vean una mala programación. Ah, déjenme validar, y si no, no, tengo que buscarlo. Mm, Sí, no, tengo que buscarlo, pero ya más adelante les voy a enseñar cómo algunos de esos casos de programación que los programadores generan o que crean listas, y las listas las tratan de obtener o filtrar pasándole la información a otras listas, hacen lo find all, o sea, obtienen todos los datos y solo en obtener todos los datos cargan el listado de clientes, y cargan todo el listado de clientes, que son cerca de 50,000, 90,000, 100,000 clientes, y a los 100,000 clientes después dicen, quiero encontrar a Luis Rugamas. Ya una vez tienen cargado en memoria los 100,000 clientes, y empiezan con otro listado a decirle que si contiene, o utilizando if, si de la lista, if el usuario punto get name, o digamos el cliente punto obtener nombre, get name, es igual a Luis, o es igual al valor que le están pasando en su método, entonces que obtienen a Luis y se lo devuelven como objeto. Entonces, se imaginan ese grado de programación. O sea, eso no puede ser así. No podemos estar manejando objetos o tratando de hacer filtrados con if dentro de nuestros programas. O sea, para eso está la base de datos. Mándenselo al motor de base de datos a que le devuelva justamente el registro de Luis. O sea, con 10 registros obviamente les va a funcionar igual que la base de datos, pero cuando tengan información de 100,000, 200,000 registros, y ahí no les va a funcionar. O sea, van a matar el servidor o el procesador. Sobre todo el procesador. Y se lo digo porque lastimosamente me topé con un programador experto en un área él se vendió así como experto, y toda su programación estaba basada en filtrados de lista con if. Entonces, wow, tuvimos que hacer un rediseño en toda la aplicación solamente por todo ese montón de código feo que se tenía, pues. Entonces, al final eso nos impactó en tiempo, nos impactó en un montón de cosas adicionales, pero lo tuvimos que hacer porque no podíamos programar utilizando esa lógica. Así de sencillo. O sea, tomamos la decisión como empresa de que si le entregábamos eso, iba a correr por nuestra cuenta la chambonada que les íbamos a entregar. Entonces, en nuestra integridad de programadores y nuestra integridad de empresa, tuvimos que rediseñar todo el código, aunque no formaba parte de. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Traten de siempre analizar el código de de otros programadores antes de meterse a un tema de hacer una modificación o un rediseño, ¿verdad? Para que cuando estén en eso, ustedes levanten la mano, díganle a su jefe inmediato, mira, lastimosamente esto no son buenas prácticas de programación. ¿Querés que siga programando bajo este mismo estilo? Dame tu bendición, pero si no, yo tengo que rediseñar todo este código porque está mal programado. Entonces, así es como tienen que hacer. Eh, sí, entonces, bueno, hay diversas cantidades de filtros que, como les digo, ustedes van a poder ir viéndolos, y en efecto, esos select asterisco front tabla son muy comunes en varios programadores, nunca utilizan los filtros. Entonces,
y al no utilizar los filtros, créanme que después se vienen unos problemas de producción, pero bueno, ya eso es otro tema. Quizás viendo cómo funcionan las bases de datos, hay diferentes tipos de bases de datos, lógicas de cómo se administra una base de datos. Y es que hay diversas, por ejemplo, en 1980 estaban las terminales tontas, que se les llamaban. Que estas terminales tontas lo que hacían es que en un servidor de un gran equipo, gran capacidad, sobre todo en los servidores de AS400, estos tenían toda la lógica del programa y lo que hacían es que se creaban terminales tontas, que lo único que hacían esas terminales tontas eran conectarse a la base de datos, modificar o aplicar las modificaciones necesarias a la interfaz que estaban manipulando y toda esa información quedaba registrada en la base de datos. Pero esto estaba todo en el mismo equipo, o sea, todo estaba en el mismo equipo y todo se administraba desde ahí. Entonces, que eso es algo que es una estructura o es un nivel de arquitectura del pasado, hoy ya nada está sobre el mismo equipo, sino que se trata de hacer la división entre el cliente y servidor. Hay otros diseños de bases de datos de diseño completo donde se administra con una aplicación, donde ahora los usuarios crean o ingresan por un cliente que es interfaz al servidor web. Una vez tienen el acceso al servidor web, es el servidor web que tiene el acceso hacia la base de datos. Entonces, los usuarios están consultando una interfaz y este es un tipo de arquitectura que se llama cliente-servidor, donde el cliente está acá y el servidor justamente está independiente. Entonces, la interfaz o nuestras interfaces digitales son el cliente y el servidor es el servidor de la base de datos. Este es otro nivel de arquitectura cliente-servidor. Y los últimos niveles de arquitectura que se están manejando ya en la actualidad es el manejo por pequeñas APIs de conexión middleware. Y al final las APIs terminan siendo un cliente-servidor con la base de datos, pero ya todo está en la nube. Las interfaces middleware manejan toda la comunicación de todas las APIs, ya sea aplicaciones web, aplicaciones móviles, etc. Y estas se conectan a las interfaces middleware para que desde las interfaces middleware se acceda a la información que está en la base de datos directamente. O sea que no es un acceso directo, sino que pasa por una interfaz intermedia que es un servidor middleware. ¿Y qué es esto de servidor middleware? Justamente alguien que está en el medio. Alguien, o sea, es por lo general un conjunto de APIs o una aplicación que está en el medio o en intermedio tratando de, brindar la información hacia las aplicaciones clientes que se están conectando. Entonces, pero de esta API o de estas aplicaciones solamente con un usuario o con un conjunto de usuarios acceden hacia la base de datos. Entonces, estos de hecho tienen otros usuarios, es otra administración de usuarios la que manejan y es por eso que siempre se conectan a este punto intermedio o este middleware. Entonces, y así es como se maneja la conexión a la base de datos. Ya vamos a ver más a detalle este tipo de arquitectura. Veamos, para ver si se está entendiendo todo esto que estamos explicando, me gustaría ver, por ejemplo, a Carlos Vázquez. ¿Ya has tenido relación con alguna de estas arquitecturas, Carlos? Hola. Hola, Carlos. Sí, ya. Pero más que todo, o sea, es que ese es el problema. Depende de dónde vaya uno a trabajar, porque hay ocasiones que trabajas en múltiples capas. Y hay ratos que trabajas directamente con una base en tu propio servidor, o depende. Yo también ya he tenido la oportunidad de tener un servidor solo de base de datos, uno para el aplicativo web, y también he estado integrándome a otras bases de datos de otros entornos. Y eso es lo complicado. Y también se le olvidó mencionar como comentario que los índices se pueden hacer varios tipos de índices y pueden en una misma tabla pueden tener, o sea, pueden haber índices específicos para consultas específicas. Exacto, eso lo vamos a ver más adelante. Quizás con la conceptualización del índice es la que quería que se entendiera. Ajá, y la otra que
En nuestros entornos web, por ejemplo, podemos tener, o en cualquier tipo de aplicación, podemos definir varias cadenas de conexión. Entonces, hasta en el entorno Java, y podemos ocupar diferentes métodos de persistencia de información antes de grabar. Justamente. Así es como ya lo vamos a ver más adelante, pero en efecto lo que dice Carlos es muy cierto. Nosotros no solamente podemos depender de una base de datos, sino que podemos depender de múltiples bases de datos. Así podemos tener diferentes endpoints de conexión y también manejar diferentes gestiones o motores de bases de datos dentro de nuestra misma aplicación. Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante y van a ver lo divertido que se va a hacer, porque más que divertido, también lo útil que se nos va a hacer poder entrar a ese nivel. Por cierto, tú Carlos, que veo que ya has manejado diferentes esquemas de bases de datos, ¿cuál has sentido que ha sido el más óptimo? Es que depende de lo que se esté haciendo en realidad, porque, o sea, la lógica del negocio. Entonces, si es una empresa de que está llevando sistema contable, sería una base de datos relacional. Pero si estás haciendo algo con una aplicación móvil que va a cambiar, hoy vas a tener 5 campos en el primer formulario y mañana vas a tener 6, entonces ya no mucho va. Entonces puedes meterlo un esquema no relacional. Y depende también qué tipo de información, que tanto sea volátil. Por ejemplo, si estás con un sistema contable, la información va a ser siempre la misma mecánica. Siempre reciben una factura, hacen tal procedimiento. Emiten un quedan, hacen tal procedimiento. Pero sí, ¿qué pasa cuando tenés un sistema que sea tan volátil como el de Super? Que tu sistema de base de datos es, puchica, hoy tenés 100 productos, mañana ya no los tenés, o incluso en cuestión de segundos. O también si querés analizar la información que vos capturás. Por ejemplo, si te decís que querés venderte un producto específico porque ya se te va a vencer por ley, no lo puedes vender antes de 3 meses de vencimiento, entonces vos lo analizás y ves a qué horas se consumió mayor tiempo. Entonces ya te quedas ahí pensando qué tipo de entorno me conviene. Y otra también que tiene mucho que ver en la decisión de la base de datos es el precio que te cuesta. Por ejemplo, SQL Server cuesta un montón la licencia. Oracle cuesta mucho más la licencia. Y hay otras bases como MariaDB o Postgre que no tienen costos. O las no relacionales. Sí, exacto. Como bien dice Carlos, también depende del negocio, de cómo ellos tienen dinero para invertir para poder seleccionar un mejor motor. Al final, todos los motores de bases de datos son buenos, o sea, todas las bases de datos son eh, provechosas, ninguna de ellas se queda sin tener un alto manejo de los datos, pero justamente dependiendo del motor o dependiendo de las características de información que vamos a almacenar, vamos a poder seleccionar algunos motores de base de datos sobre otros. Por ejemplo, cuando nosotros, estos son temas que vamos a ver más adelante, pero cuando nosotros vemos temas de data warehouse, por lo general un data warehouse no es una base de datos para un sistema transaccional, sino que es una base de datos para poder montar cubos y análisis de información. En estos data warehouse se utilizan estrategias de partitioning y se utilizan otro tipo de estrategias donde nosotros vamos a analizar la información con herramientas BI, generamos cubos de información, cubos de datos, y ya esas son solamente información de análisis, ya no es información que está a otro sistema yendo a almacenar en tiempo real la data o la información. Entonces, basados en eso, nosotros utilizamos por lo general Oracle, porque es el que más provecho le sacamos a nivel de data warehouse. Pero así nosotros podemos utilizar diferentes herramientas. Carlos, cuéntanos. También va, sí, hay otro comentario ahí va, abonando con las bases de datos. Eh, Nosotros podemos tener la información en una base de datos específica, pero la misma no nos puede proporcionar las herramientas como análisis, como la generación de cubos, o los cubos son demasiado tardados. Entonces también podemos hacer migraciones entre tipos de bases de datos a unos nuevos y haciendo
migraciones masivas, como lo explicaba al principio, que podemos hacer por bloques de información, mandar la información a otras bases. Y así, o sea, hacer este uso de, porque ahora el problema de las bases de datos no es como se llama la capacidad de almacenamiento, sino que el problema ahora está en los costos de procesamiento de información. Y eso nos puede dar un buen jalón de aire si no lo sabemos optimizar. Justamente. Todo está en que nosotros podamos optimizar la información al momento que estemos ya analizándola. Por ahí hay algunas bases de datos que nos permiten, o sea, ahí dependiendo de cuánto es lo que queramos pagar, ¿verdad? Que nos permiten hacer, por así decirlo, colocar, se le llaman estadísticas. Entonces, y se colocan estas estadísticas para que la misma base de datos nos empiece a arrojar información acerca de cuáles consultas están consumiendo mayor capacidad de procesamiento, cuáles son más costosas, y basados en eso, en los costos de las consultas, ella en automático va optimizando la información, o sea, ella en automático va como haciendo esa gestión de administración en la que va aplicando ciertas optimizaciones a los datos o va aplicando ciertas estructuras a los datos para que la información pueda enviarse más rápida o pueda consultarse de forma más rápida. Ahí hay diferentes estrategias. Este como tal no es una clase o no vamos a ver una clase de base de datos a extensión, pero sí vamos a ver como las bases de datos y para que ustedes vayan conociendo, están las bases de datos transaccionales, que son con las que nosotros vamos a trabajar, con las que se conectan nuestros sistemas, y están las bases de datos de análisis, que son justamente bases de datos independientes, no están dentro del mismo repositorio, sino que son bases de datos completamente independientes y hasta pueden tener otros gestores, o sea, pueden ser otros motores de bases de datos, puede ser que ustedes tengan su motor transaccional en un MySQL y puedan llevarse a un Oracle su base de datos analítica. Entonces, donde ahí tengan ya un warehouse, un data warehouse con toda la información y la vayan procesando a nivel histórico. Entonces, de esa forma, ustedes dividen la parte de datos transaccional de la parte de datos analítica. Imagínense analizar más de 1 millón de registros al mismo tiempo. Entonces, y que si lo tienen en la misma base de datos, se imaginan el problema de que alguien por un lado esté analizando 1 millón de registros y alguien por el otro lado esté realizando una transacción bancaria. O sea, eso sería algo caótico porque le daría prioridad o el servidor estaría compartiendo recursos de estar analizando información con estar afectando un cliente. Entonces, por eso se dividen y se crean justamente bases de datos independientes para hacer o aplicar la analítica de datos. Ya más adelante vamos a ver cómo le vamos a poder sacar provecho y cuáles son las diferencias entre una base de datos transaccional a una base de datos de análisis. Igual, si ustedes quieren, ¿verdad? No es el objetivo del curso, pero también podemos llegar a ver esos temas como para que ustedes tengan una idea de cuál es la diferencia y cómo nosotros le podemos sacar provecho. Por cierto, la evolución de estas bases de datos ha venido a tal grado de que ya nosotros no solamente podemos utilizar estos motores de bases de datos, sino que también podemos utilizar motores como una arquitectura Big Data, donde ya nosotros podemos almacenar no gigabytes de información, no terabytes de información, sino que petabytes de información en estos motores de Big Data y analizarlos con datos estructurados y no estructurados. Y cuando decimos datos no estructurados, hacemos referencia a imágenes, videos, audios, logs, o sea, información que nosotros no está estructurada porque no tiene una estructura como una base de datos que vamos a ver que están estructuradas diciendo en un campo vas a llevarme el nombre, en otro campo vas a llevarme el apellido, en otro campo vas a llevarme la fecha y así sucesivamente, sino que es información, por ejemplo, no estructurada de un video. Un video no lo podemos dividir y desfragmentar, a menos que lo procesemos por un motor de analítica y que el motor de analítica nos diga, este video tiene esta información, en la escena 1 genera esto, en la escena 2 genera esto y así sucesivamente, pero sin embargo, así nomás no podemos analizarlo. Entonces, esa es la ventaja de los motores de Big Data, que los motores de Big Data o la arquitectura de Big Data nos permite analizar esa información con
con algoritmos precisos de poder definir, por ejemplo, en un algoritmo de Machine Learning, que si existe un video que contiene al cliente Luis Rugamas, entonces que nos traiga la información de esos videos y poder analizar la metadata de la información para poder obtener o saber en qué fecha se identificó a Luis Rugamas en ese video, si ese video pertenece a una sucursal y si en esa sucursal a qué horas estuvo Luis Rugamas en esa sucursal. Entonces, y de esa forma nosotros podemos analizar la información con esos motores de Big Data. O si, aparte de eso, se encontró un audio con que Luis Rugamas, el número de celular de Luis Rugamas llamó a una cierta hora, sacar la información de ese audio, de todo lo que dijo Luis Rugamas y qué sentimiento se le aplicó a esa información. Por ejemplo, Luis Rugamas estaba enojado y puso un ticket porque se le estaba cobrando la anualidad de su tarjeta de crédito. Y así sucesivamente poder sacar toda esa información para poderla utilizar y aplicar datos estadísticos. Pero esto justamente lo vamos a ver un poquito más adelante. Creo que ahorita solo nos quedamos con la visibilidad de los motores transaccionales para utilizarlo en nuestras aplicaciones. Listo. Bueno, aquí como les comentaba, hay diferentes estrategias de utilizar nuestras bases de datos. En ocasiones vamos a encontrar justamente esta modalidad donde vamos a tener nuestra base de datos instalada en el mismo servidor donde está nuestra aplicación, donde está corriendo nuestra lógica, nuestra interfaz usuario, pero esa no es adecuado tener todo en el mismo servidor. Y vamos a tener después bases de datos donde vamos a tener la división por capas, donde vamos a tener la capa de presentación y la capa de acceso a datos, que la capa de acceso a datos va a ser un servidor independiente, donde nuestra capa de procesamiento, nuestra capa de la aplicación va a tener ella únicamente acceso hacia nuestro motor de base de datos y todos nuestros clientes o todas nuestras, todas las personas que van a utilizar la información se van a conectar hacia nuestra aplicación o hacia nuestro motor o hacia nuestra capa de presentación, por así decirlo. Van a haber otros escenarios donde se van a conectar de diversos dispositivos hacia nuestras APIs de conexión y van a hacer nuestras APIs de conexión en la nube que se van a estar conectando a un pool, pueden ser un pool o un arreglo de bases de datos y esas bases de datos van a estar disponibles o van a estar sincronizando toda esa información hacia nuestras APIs y nuestros dispositivos van a estar conectándose directamente a los diversos endpoints de las APIs de nuestro middleware, o sea, nuestra arquitectura middleware. Y listo. Así vamos a poder ver diversos escenarios. ¿Cuál de estos escenarios es el más óptimo? Honestamente, y desde mi punto de vista, siempre va a ser separar la base de datos de nuestra capa de presentación o de nuestra capa de aplicación. Y yo por lo general manejo todas las arquitecturas que nosotros manejamos como empresa manejan 3 capas. En la capa principal va a ser la capa de presentación. Tenemos una segunda capa, o sea, por así decirlo, esta capa, la capa de presentación la dividimos en 2, donde tenemos la capa de datos, tenemos la capa solamente de presentación, que son las muy pantallas sin funcionalidad, sino que solamente las pantallas que realizan ciertas acciones. Tenemos otra capa que es la capa de API de datos, que esa capa nosotros le llamamos middleware, que nuestro middleware es el que interactúa con la capa de presentación e interactúa con la capa de acceso a datos, ya lo vamos a ver más adelante, y ese middleware es el que se encarga de aplicar todas las reglas de lógica de negocio. Él es el que tiene la muy lógica. Los que los conocen van a ver que en la capa principal, en la capa de presentación, están los programadores front-end, en la capa middleware o en la capa de lógica de negocio están los programadores back-end, y en la capa de datos está el servidor de base de datos o los servidores de bases de datos que están involucrados. ¿Okay? Entonces, por lo general, así es como trabajamos y ese es como parte del estándar o el nuevo estándar de las aplicaciones empresariales. O nuevo estándar no, pero es un estándar bastante utilizado en las aplicaciones empresariales. Y ahí tenemos los estándares en la nube, que en la nube la ventaja es que nosotros tenemos nuestros servidores middleware y ya prácticamente con nuestros servidores middleware estos acceden a nuestros arreglos de bases de datos y básicamente cualquier capa de presentación puede ser una app,
puede ser aquí un servidor que esté en DMZ, puede ser un dispositivo móvil con tecnología IoT, que es Internet de las Cosas, con MQ, directamente trabajando con nuestro endpoint de datos y todos ellos conectados justamente hacia nuestro servidor middleware. ¿Ok? Y así es como nosotros trabajamos. O comúnmente se está trabajando en las empresas de alto nivel, ya no el cliente servidor, que era lo que estaba antes. Listo. Ahora, ¿cómo funcionan las bases de datos? No sé si hasta este punto tendrán alguna duda. ¿Tenemos alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Listo, quiero ver. Ya son las 12:05. Bueno, solamente vamos a extender un poquito más. Bueno, listo. ¿Cómo funcionan las bases de datos? Excelente. Excelente. Muchas gracias, Gustavo, Isaías. Vale, veamos. ¿Cómo funcionan las bases de datos? Básicamente, esto es el funcionamiento a su nivel estructural. Aquí no estamos viendo arquitectura, sino que estructura. Y básicamente, nosotros tenemos que podemos empezar a diseñar nuestras bases de datos creando ciertas tablas. Ojo, esto es solamente en las bases de datos de relacionales, llamémoslo así. Bases de datos relacionales. En las de objetos se crean muy similar a como nosotros creamos las clases, pero ahorita nos vamos a centrar solamente en las bases de datos relacionales. ¿Ok? Entonces nosotros creamos nuestras tablas y nuestras tablas las empezamos a dividir. Empezamos a colocar información en columnas. O sea, que nosotros decimos, imaginemos que agarráramos un archivo Excel y en el archivo Excel nosotros dijéramos, nuestra columna A va a llevar el ID de pasajero, nuestra columna B va a llevar el nombre, nuestra columna C va a llevar el apellido paterno, nuestra columna B el apellido materno y así sucesivamente. Entonces, para cada una de las columnas nosotros le definimos un tipo de dato, de cómo va a estar estructurado ese tipo de datos. Por ejemplo, aquí vamos a ver tipos de datos muy similares a los tipos que nosotros ya vimos de nuestra programación en Java. El entero es muy similar. Tenemos el varchar, que el varchar es un tipo de dato muy similar al string, pero la ventaja del varchar es que nosotros le podemos definir como la cantidad máxima de caracteres que se puede tener. En cambio, nosotros en el string no le podemos definir la cantidad máxima de caracteres, sino que el string es todo lo que aguante. Pero en el varchar sí se le define la cantidad máxima de caracteres. De hecho, ya está el varchar 2 para algunos motores o gestores de base de datos como Oracle. Y con el varchar lo que hace es que imaginemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si en el nombre yo solo guardara Luis? Pues, Luis solo tiene 4 caracteres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si yo le coloco un varchar de 50? ¿Creen que esos 50, él me estaría almacenando los 50 bytes? ¿O cuántos bytes creen que él me almacenaría? Veamos. Cristian Aguilar. Hola, Iner. Hola, ¿qué tal? Bueno, supongo que algunos motores están optimizados, ¿verdad? Entonces, por ende, creo que almacena el tamaño en sí del texto. Bueno, eso es lo que pienso. Sí, justamente, y es así como funcionan. Pero ojo, solo con los tipos de datos varchar, que es carácter variable. Si nosotros obviamos el varchar y almacenamos el char, por ejemplo, char de 50, él lo que va a hacer es que solo o que siempre va a almacenar los 50 caracteres. ¿Y qué es lo que va a hacer Luis? Si yo le pongo Luis con 4 caracteres, él me va a rellenar de espacios a la derecha los siguientes 46 caracteres. ¿Ok? Entonces, ¿te imaginas lo caótico que puede ser eso? Y eso significa, o eso, ¿por qué lo hace así? Porque tú le estás especificando que no es un carácter variable, sino que va a ser un char de 50 y al ser un char de 50, él siempre va a almacenar los 50 espacios. Entonces, ¿te imaginas la cantidad de espacio desperdiciado que está generando por dato si tú defines un char? Obviamente hay tipos de datos char, por lo general yo los utilizo y son para definir, por ejemplo, estados. Un char estado y que me va a identificar si es solamente activo o inactivo, entonces le pongo char de 1, porque no es lógico poner un varchar de 1, ¿verdad? O sea, un char de 1 o un char de 2 que me identifica otra información y así puedo yo ir definiendo tipos de datos
tipos o estados de entidades. Entonces, y es justamente a ese tipo o estados de entidades que yo manejo los char, pero por lo general siempre utilizo el varchar, porque así optimizamos nosotros la información de nuestra base de datos. Solamente si me regalan un segundito, ya regreso, voy a ir por agua y van a disculparme. Sí, sí siento la garganta muy reseca. Ya regreso. Listo, jóvenes, mil disculpas. Bueno, como les comentaba, así nosotros tenemos los diferentes tipos de datos. Entonces, aquí vamos a ver los datos enteros, varchar, los char, los decimal. También tenemos los tipos de datos más sofisticados, pero por el momento me gustaría que nos quedáramos hasta ahí para que ustedes supieran que también existen como datos claves o tipos de datos por cada información, por cada campo que nosotros especifiquemos. ¿Ok? Entonces, y también nosotros le podemos especificar ciertas reglas a esos campos. ¿Qué es eso de reglas? Por ejemplo, identificarle que ese valor que nosotros esperamos recibir en la columna 1 no va a ser nulo. O sea, no puede ser nulo, sí puede ser nulo, y así conjuntamente poder agregar ciertas restricciones a los datos que nosotros queremos que nos ingresen. Listo. Estas tablas se le conocen a nivel de programación o a su nivel conceptual como entidades. Y esas entidades básicamente se estructuran de una forma muy, muy bonita. ¿Ok? Entonces, estas entidades nosotros podemos decir, por ejemplo, declaramos primero nuestra tabla país o nuestra entidad país, donde el país solamente va a tener su código de país, que es un ID país, ese va a ser entero, no puede ser nulo, y eso se le define como llave. Cada vez que nosotros definimos una llave, esa llave significa que ese valor va a ser único. O sea, no pueden haber dos países con el código o el ID de país 1, solamente puede ser único. Y aparte, las llaves se utilizan como ciertos, llamémoslo así, como ciertos índices que nos identifican el código o el índice del país. Listo. Entonces, de ahí se define el nombre, que el nombre va a ser un varchar de 50 y que puede ser nulo. Esto yo no lo recomendaría, de hecho debería ser nullable
No, porque obviamente necesitamos que nos ingresen el nombre de ese país, si no, no tiene gracia que nos ingresen países vacíos, ¿verdad? Entonces, listo. Y esta información del país va a estar relacionada. Ojo con esto. Aquí es a donde nosotros definimos la relación. Entonces, esta parte de acá es una relación que le indica que el país está relacionado con nuestra tabla pasajero. ¿Y por qué? ¿Cómo es que está relacionada? Porque el código del país, o sea, el ID del país, está referenciado también acá en la tabla pasajero. Así nos permite identificar por ese ID del país que nuestro pasajero a qué país pertenece con su ID de país. Entonces así nos permite a nosotros relacionar nuestra tabla país, ¿ok? Con sus IDs. Entonces ID país pasa hacia la tabla pasajero y aquí hay una regla clara donde se le define, ya vamos a ver más a detalle estas sentencias de DDL para decirle que estas dos tablas tienen relación con este campo, ID país. Entonces, y listo, y aquí siempre va a estar el código del país. ¿Qué pasara si yo tuviera en el código del país, por ejemplo, ID país 1, El Salvador, ID país 2, Guatemala, y ID país 3, Honduras? Entonces, y yo quisiera crear un nuevo pasajero y al pasajero me le ponen en el ID de país 4. Entonces, en automático, la base de datos entiende y dice, mira, no puedes ingresarme un registro con el ID de país 4 porque yo solo tengo habilitado el ID de país 1, 2 y 3. El 4 no existe. Entonces ahí nos va a lanzar una excepción como una regla de restricción que nos va a decir, mira, ese ID de país no existe. ¿Ok? Y así es como nosotros nos sirven las relaciones que hacemos para que nuestra data o nuestra información sea íntegra. Ya vamos a ver las formas normales de definición de la base de datos, pero esta es una forma o es una particularidad o es una funcionalidad que nosotros tenemos para que nuestra información se guarde de forma íntegra. De nada nos sirve si estas no estuvieran relacionadas, tener 20 países, pero que aquí nos vengan a escribir, por ejemplo, que está el ID de país 50. Y cuando nosotros vamos a relacionar país con pasajero, vemos que el ID de país 50 no existe. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿de dónde viene ese pasajero? No vamos a poder hacerlo. Entonces, y de esa forma, pues, al no identificar de qué país viene el pasajero, ya nuestro sistema pierde su integridad. Ya nuestro sistema pierde su razón de ser. Y créanme que estos temas son bien comunes. Verlos en sistemas de producción, que la gente no relaciona correctamente las entidades y genera o crea datos al azar por pruebas que se hicieron o porque se encontró un bug dentro del sistema y esa información queda desligada. Y al momento de analizarse son los dolores de cabeza de que no se halla dónde es que estaba relacionado al momento de hacer una investigación del pasajero porque se le va a dar un crédito o porque el pasajero nos debe dinero y encontramos el pasajero pero no encontramos de qué país es. O sea, no sabemos a dónde írselo a cobrar o no encontramos la dirección a la que pertenece. Entonces, es ahí como es bien ilógico el no poder colocar esas restricciones en la base de datos para que siempre estén. Por aquí Gustavo mencionaba que los IDs, y es correcto, otra peculiaridad de los IDs es que estos pueden ser incrementales. O sea, qué pereza tener que estarle creando un código, por ejemplo, el código 1, el código 2, el código 3, de forma programativa, ir a ver cuál es el último código ingresado a la base de datos, obtenerlo y después volverlo a ingresar con un +1, ¿verdad? Entonces, de esa forma, para evitar eso, las bases de datos generan secuencias de código y esas secuencias de código pueden ser incrementales o pueden ser secuencias que nosotros definimos donde ya la secuencia le va dando, ok, ahorita tiene el ID 1, después 2, 3, 4, 5 y así él cada vez que se inserta un registro le va generando un nuevo ID y así es como nosotros tenemos los IDs incrementales. Pero por el momento lo que quiero que ustedes pueden
puedan visualizar es la estructura como tal de cómo vamos definiendo las tablas o las entidades que nosotros vamos a utilizar en nuestro sistema. Entonces, tenemos las columnas, que son la estructura de campos que nosotros vamos a tener para almacenar nuestra información. Nuestros tipos de datos descritos para cada campo, pueden haber tipos de datos fecha, date, timestamp, que tienen fecha y hora, y así sucesivamente. Ya les voy a poner todos los tipos de datos que podemos manejar en una base de datos. Y podemos establecer reglas de información, si es información que nosotros la necesitamos o es opcional, y reglas de información referenciada, que es hacia dónde hace la referencia la información. ¿Ok? Entonces, a estas referenciadas se le llaman campos foráneos porque no pertenecen a la entidad, sino que son de otras entidades, campos foráneos, o llave foránea, se le suele llamar, que es un nombre más claro, llave foránea, porque es una llave de otra tabla, pero que hace referencia a una relación. Entonces son llaves foráneas. Entonces, para todo esto hay muchos estándares que nosotros podemos seguir. Yo les voy a enseñar un estándar, que es el estándar que manejamos a nivel empresarial y es un estándar muy respetado en toda la industria. Y vamos a ir viendo como otras variaciones del estándar. Listo. Entonces, Luis, y eso, ¿cómo yo puedo empezar a crear tablas? ¿Qué reglas tengo que seguir para creación de esas tablas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a enseñar una herramienta para creación de esas tablas para que ustedes visualicen su diseño de base de datos a un nivel lógico y después lo pasemos a un nivel físico. El nivel lógico es solamente como viéndolo, dibujándolo a nivel de diseño. Y el nivel físico es ya tomando el diseño y creándolo dentro de nuestra base de datos. Ok. Por cierto, veamos qué más le gustaría, o bueno, no le gustaría, sino que, bueno, no. Más tarde yo les voy a tratar de habilitar un servidor en la nube con una base de datos bastante sencilla. Les voy a pasar qué herramientas van a instalar en su máquina para que las instalen y les voy a pasar los datos de conexión para que ustedes empiecen a ver cómo está creada o cómo está estructurada la información que va a estar almacenada en esa base de datos. Y que vean que al momento de ver los datos, ya ahí vemos los datos como que si fuera una hoja de Excel. Todos estos campos o columnas van a estar como columnas en nuestra hoja, en nuestro Excel, y vamos a ver la información tal cual. Vamos a ver la información de todos los datos que hemos almacenado. Por ejemplo, ID 1, nombre Luis, apellido materno sería Garzona, apellido paterno Rugamas, apellido materno Garzona, ID de país 1, por ejemplo, teléfono, mi correo electrónico, mi correo electrónico. ID de pasajero 2, nombre Andrea, apellido paterno Rivera, ID de país 1, El Salvador, teléfono XYZ y email XYZ. Entonces, y así sucesivamente vamos a ir viendo toda la información que vamos a ir viendo justamente dentro de las entidades. Esto para algunos ya lo saben, otros posiblemente medio lo conocían, ya habían trabajado con ellas, ya las habían estructurado, pero no habían llegado a un detalle como seguramente yo se los voy a exigir a partir de ahora en adelante, utilizando las formas normales. Entonces, al momento que nosotros estamos creando nuestras bases de datos, hay diferentes formas normales. De hecho, hay 5, pero yo les voy a pedir obligatoriamente que me respeten 3, las primeras 3. ¿Cuáles son estas? La primera forma normal, eliminar los grupos repetitivos de tablas individuales. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Eso significa que si nosotros tuviéramos acá, por ejemplo, acá, si nosotros tuviéramos país como campo, ¿se imaginan? En vez de tener aquí un ID de país y crear una nueva tabla país, si nosotros tuviéramos aquí simplemente país como campo y que este fuera un varchar de 50, aquí nos pudieran venir y crear El Salvador, pero El Salvador en minúscula, El Salvador en mayúscula y El Salvador con letra capital. ¿Qué creen
que la base de datos va a interpretar. Veamos, Enrique Ochoa, ¿qué crees que va a interpretar la base de datos si ponemos El Salvador como un campo varchar de 50 y le ponemos El Salvador en mayúsculas, El Salvador en minúsculas y El Salvador con letra capital? ¿Sería el mismo registro o haría referencia al mismo El Salvador o haría referencia a 3 El Salvadores diferentes? Sí, sería diferente porque respeta, digamos, cómo se escribe textualmente el campo. Exactamente, así es. Respeta cómo se escribe el campo y tendríamos 3 El Salvadores de forma diferente. De hecho, se nos complicaría a nosotros porque puede darse el caso que el usuario al momento de digitarlo se equivoque y no termina escribiendo El Salvador, sino que El Salva o El Salvador. Entonces, y se imaginan eso, o sea, tratar de hacer esta interpretación. Entonces, por eso la primera forma normal nos dice, mira, eliminar los grupos de datos repetitivos y hacerlos tablas. O sea, así creamos nuestra tabla país, ponemos el ID de país 1 y el nombre El Salvador. Así nosotros sabemos que aquí cuando nos venga el ID del país 1, ya hace referencia solamente a El Salvador y ya nosotros lo tenemos identificado y es el único país que se llama El Salvador, nada más. A eso hace referencia la primera forma normal. Otra de estas formas normales interpreta que todos los tipos y todos los estatus siempre van a ser nuevas tablas. Y alguien me puede decir, hey, yo siempre he utilizado los estados y los tipos como un char de 1 o un pequeño bar char de 2. Ok, pero no, los tipos y estados deben de ser nuevas tablas. ¿Por qué? Porque en un momento podemos tener el estatus activo, inactivo, y en un futuro vamos a tener el estatus procesado, el status waiting, el status waiting for reply o esperando respuesta, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos estados si nosotros solo los dejamos configurados como I, A, U, O, H? ¿Qué les va a decir esa información a ustedes cuando las miren y miren que tienen con códigos I, A, U, H? ¿Qué va a significar para ustedes el estado U? Cuando solo vean los datos, ¿qué va a significar? Ustedes van a decir, ¿qué diablos es el estado U? ¿Qué información quieren guardar con estatus U? Entonces se van a tener que meter al código, tratar de interpretar lo que el programador en el código hizo, de que saber qué significa el estatus U, porque el estatus AI nosotros por defecto sabemos que es activo e inactivo, pero imagínense que el programador era francés y el A y I significan otras cosas que nada que ver con activo e inactivo. Ya nos patearon, ya no sabemos qué es estatus activo e inactivo. ¿Se entiende? Entonces, por ende, se crea una tabla que se llama status. Si quieren, ahí creen los char, que sean A, I, U y todo lo demás, y crean otra columna que se llame descripción y que ahí diga, para la A significa activo, para la I significa inactivo, para la U significa status waiting o estatus en espera, para la O significa estatus en proceso, y así sucesivamente van clasificando correctamente su información. O sea, eso es una regla que siempre debemos de tener, que todos los estados y los tipos se deben de crear nuevas entidades, ¿ok? ¿Se entiende? Bueno, veamos. Crear una tabla separada por cada grupo de datos relacionados. Esto es ya lo que explicamos. O sea, cada grupo de datos, por ejemplo, país, aquí de hecho debería, sí, país, por ejemplo, ¿qué más podemos tener aquí? Departamentos, que ya iría dentro del país, a los departamentos. De hecho, departamentos debería de ir relacionado al pasajero, el departamento. Por ejemplo, la dirección, que sería otra. De hecho, la dirección es porque un pasajero puede tener diferentes direcciones. Y estamos hablando que un pasajero pudo venirnos y visitarnos aquí por ejemplo, puede estar en La Libertad ahorita, pero después se va a mover a el Hotel Siesta, que está aquí el Hotel Sheraton Presidente, que va a estar aquí en San Salvador. ¿Por qué? Porque se va a hospedar inicialmente en La Libertad, ahí en la playa del Tunco, y después se va a hospedar en San Salvador. Entonces puede tener diferentes direcciones,
necesitamos otra tabla para poner todas esas relaciones de todas las direcciones. De hecho, puede tener diferentes teléfonos, exacto, puede tener diferentes teléfonos y así sucesivamente nosotros podemos crear una relación. ¿Y cómo se crean esas relaciones de que un pasajero puede tener muchos teléfonos o muchas direcciones? Entonces nosotros creamos la tabla de dirección y ahí lo que hacemos es relacionar al pasajero, ¿ok? El ID del pasajero con esas direcciones, con esa tabla de dirección. Y esto ya lo vamos a ver más adelante, pero les estoy dando como un detalle. Creamos nuestra tabla de dirección, ahí puede decir nombre de dirección, país, perdón, el departamento de la dirección, el municipio, la acción que va a hacer en esa dirección, por ejemplo, ir a la playa o ir a conocer, no sé, hospedarme por tema de viaje o por tema de turismo o por tema de negocios, etc. Entonces, y el ID del pasajero tendría que estar dentro de esa tabla de dirección. Así nosotros tendríamos una relación de uno a muchos. Un pasajero va a tener muchas direcciones, así como aquí con país. Un país va a estar para muchos pasajeros. ¿Esto qué significa? Que en El Salvador van a haber N cantidad de pasajeros que van a estar vinculados a un país, a nuestro país. Entonces, ese país va a tener muchos pasajeros. Pueden haber 500 pasajeros que ingresaron este día pertenecientes del país, por ejemplo, Honduras. Y así. Entonces, esta es la relación de uno a muchos. Vamos a ver los diferentes tipos de relaciones que podemos hacer, pero bueno, solo existe o debería existir la relación de uno a muchos. Las relaciones que ustedes han visto de uno a uno no existen. Esas no son correctas, no deben de existir ni las relaciones de muchos a muchos, no son correctas. La única relación viable en los esquemas relacionales es la de uno a muchos. Y si alguien de ustedes cree que la relación de muchos a muchos es correcta o es válida, o una relación de uno a uno es correcta o es válida, demuéstremelo y yo le voy a decir por qué no es válida. Vamos a entrar en esa discusión que va a ser muy provechosa para todos porque ambos vamos a poder debatir. Si tienen alguno de ustedes que haya utilizado una relación de uno a uno o de muchos a muchos y que cree que esa relación es viable, entonces yo les digo de forma clara, no, solo pueden existir relaciones de uno a muchos. Es la única relación viable y válida dentro de un esquema basado en las formas normales. ¿Ok? Listo, ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué otras? Entonces podemos identificar ahí nacen las tablas de detalle. Justo, las tablas de detalles nacen con las relaciones de uno a muchos. Las relaciones de muchos a muchos no existen y ya les voy a explicar por qué. Ya vamos a verlo más adelante, pero ya vamos a explicar por qué. Pero si ustedes tienen algún caso en particular que me quieran enseñar que hicieron una relación de muchos a muchos o de uno a uno, yo les voy a explicar por qué esa relación no es viable y que se tienen que utilizar otras estrategias para romper ese tipo de relaciones de muchos a muchos o quitar esa relación de uno a uno que tienen. Perdón, listo. Veamos, ¿qué otra forma normal tenemos? Identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. Siempre en nuestra primera forma normal. Esto ya lo estamos haciendo aquí porque identificamos cada entidad debe obligatoriamente tener su llave primaria. Entonces aquí todas nuestras entidades van a tener nuestra llave primaria. Ok, hasta ahí estamos bien. Veamos. Justamente, Carlos Godoy nos está poniendo que es correcto. Las relaciones de muchos a muchos se rompen con una tabla intermedia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y esa tabla intermedia es la que contiene ya la relación de unos a muchos y del otro lado de muchos a uno. Ya van a ver qué interesante se va volviendo todos estos temas y qué genial es como ya estructuramos correctamente basado en las formas normales una base de datos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Justamente, Carlos, qué buen dato y es correcto. Una relación de muchos a muchos se rompe con una tabla intermedia. Vaya, veamos. Nuevamente recapitulando, primera forma normal, eliminar los grupos repetitivos de las tablas individuales. Si hay grupos repetitivos en un campo,
pueden ser, por ejemplo, país, y nosotros vemos que nos pueden escribir El Salvador, El Salvador, El Salvador, X cantidad de veces, entonces eso no. Tenemos que tomar ese campo y convertirlo en una entidad, y ya esa entidad pasa a ser nuestro catálogo de países, o nuestro catálogo de direcciones, nuestro catálogo de departamentos, nuestro catálogo de áreas, nuestro catálogo de estados, nuestro catálogo de tipos, y esa es la que va amarrada con nuestra entidad. ¿Ok? Identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. Ojo con esto, todas nuestras entidades deben por obligación tener una llave primaria, ya sea compuesta o única. Ya vamos a ver qué significa eso de compuesta, pero eso más adelante, ahorita no. Ok, todas nuestras entidades tienen que tener al menos una llave primaria. No existe la entidad que ustedes digan, esa entidad no va a tener una llave primaria. Debe tener una llave primaria o en todo caso, llaves foráneas. Pero esa entidad no puede existir sin que tenga una llave primaria o llaves foráneas que identifican su llave principal. ¿Ok? Listo. Perdón. Y la segunda forma normal es crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros. Que esto es parte de la primera de eliminar los grupos repetitivos de las tablas individuales. O sea, vamos a crear tablas separadas. Ojo, creamos la tabla y creamos los grupos de datos basados en esas tablas. 2, relacionar estas tablas mediante una clave externa, que es lo que estamos haciendo aquí. Clave externa es esta llave foránea, que es como estamos relacionando al país con el pasajero. Entonces ese país no puede existir aquí, se creó independiente, como una entidad independiente, se creó su primary key, su llave primaria, y se le creó el campo nombre, y es la primary key que se está relacionando como llave foránea a la de entidad pasajera. ¿Okay? Y la tercera forma normal es eliminar aquellos campos que no dependan de la clave. ¿Ok? Entonces, eso de eliminar aquellos campos, lo que significa es que si la llave, por ejemplo, si aquí tuviéramos nombre país y estuviera acá, nosotros tendríamos que eliminar esos campos que no dependan de la llave principal o de la llave primaria. Por ejemplo, si este es un pasajero y nosotros tenemos por aquí, por ejemplo, ¿qué podemos poner como el pasajero? Que no tiene nada que ver con el pasajero. Imaginémonos que tenemos al pasajero y por aquí le ponemos banco, por ejemplo. Pasajero y por aquí ponemos un banco. Entonces el pasajero no tiene ninguna relación con banco o ninguna relación con nada que tenga que ver con bancos, porque él es un pasajero, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que quitar todas aquellas, por ejemplo, todos aquellos campos que no corresponden a la llave primaria, pues, o a la entidad como tal, que no corresponden. O sea, ese banco se elimina, no va ahí, sino que tenemos que buscarle lugar ya relacionándolo con otras entidades. Por ejemplo, si el tipo tiene cuentas bancarias, entonces que nos defina la cantidad de cuentas bancarias, de qué bancos, ahí sí, la relacionamos con bancos, de qué bancos, y ese pasajero tiene múltiples cuentas bancarias que están asociadas a un banco. Entonces, y ahí se arma bien la relación. Pero no podemos poner aquí un campo de banco porque no tiene nada que ver con el pasajero. Y listo. Entonces, nos vamos a quedar con estas 3 formas normales que son muy básicas, muy sencillas y creo que son bien importantes para crear o empezar a crear nuestra base de datos. Yo les voy a pasar un documento en PDF, si ustedes gustan leerlo, qué bien, si no, no se preocupen, es opcional. Pero ahí está descrito cómo es la historia de las bases de datos, parte de las funcionalidades, la descripción de las formas normales, porque las hemos visto a un nivel bien general. Y el día lunes vamos a empezar con las prácticas ya diseñando nuestra base de datos. Entonces ya vamos a trabajar con una herramienta que se llama Power Architect, que es un diseñador de base de datos. Y con esta herramienta Power Architect vamos a empezar a crear nuestros diseños. Y a darles vida, ya crear nuestras entidades, pensar qué sistema vamos a hacer, empezar a crear nuestras entidades, que ustedes vayan teniendo la noción de cómo ir creando estas entidades y cómo irlas relacionando. Y van a ver lo fácil y lo sencillo que es, sobre todo por el nivel técnico que ya manejamos.
Listo, jóvenes. Nos quedamos hasta aquí. Esto es toda la clase por hoy. Me gustaría saber algún comentario, algo que ustedes creen que sería valioso para sus demás compañeros. Sí, yo les pasaré el instalador. De hecho, es una herramienta en Java para que vean cómo es la herramienta, que hay herramientas que están desarrolladas en Java. Una herramienta en Java muy potente. A mí me encanta utilizarla. Y van a ver lo bonita que es. Así que, no sé si quieren, yo les voy a pasar dónde está ubicado la URL para que ustedes la puedan descargar, así que no se preocupen. Yo se los voy a poner en unos minutos y vamos a empezar a utilizarla. Miren un par de videos de cómo hacer correctamente el diseño de la base de datos, porque es algo muy importante, cómo respetar las formas normales. Para los que nunca se hayan metido con diseñar una base de datos, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a tratar de hacer nuestros propios diseños antes de meternos de lleno a la programación o ya consultar nuestros datos en la base de datos. ¿Ok? Listo. No sé si alguien quiere agregar algo, algo que le gustaría compartir a sus otros compañeros, algo que les parecería importante mencionar o alguna duda o consulta que tengan acerca de la clase. ¿No? Ok. Listo. Finalizamos entonces la clase del día de ahora y comenzamos el día lunes con nuestros diseños de bases de datos. Excelente, jóvenes. Que pasen un feliz día y tengan una buena tarde. Gracias, feliz día, Luis. Gracias. Feliz día, Luis. Gracias, buen día. Buen día. Cristian, nos quedamos, dime. Ingeniero, me acaba de surgir una pequeña duda respecto a la temática de ahora, con respecto a los procedimientos almacenados. No sé si, bueno, con un amigo que la verdad es un poco bueno para programarme, me dice que hoy en día los procedimientos almacenados como que están quedando en segundo plano por las apariciones de quizás de los ORM, ¿verdad? Que dice que es más productivo realizar las consultas por medio de algún ORM. No sé si será así. Sería como una duda que me acaba de entrar en este momento. Fíjate que los procedimientos de base de datos nunca van a morir. O sea, ahí depende bastante del estándar que quieran manejar dentro de la empresa. Y te digo por qué. Obviamente nosotros podemos manejar a alto nivel la lógica de negocio, o sea, poder decir que vamos a hacer el procesamiento de 50,000 registros que están en la base de datos y que vamos a empezar a homologarlos. Imagina este procesamiento, que es un procesamiento muy común. Tú tienes la información de tres sistemas dentro de tu base de datos. Tienes información de tres sistemas. El sistema 1 interpreta que un cliente se llama AA y es American Airlines. Y el otro se le pone en su sistema American Airlines a la codificación de ese cliente. Y el otro le pone solo A, American. Entonces, ¿cómo tú harías para homologar esos tres datos diferentes y que se vuelvan uno solo? O sea, alguien te diría, lo podemos hacer en programación, venimos, nos conectamos a la base de datos y empezamos a procesar toda esa información y cada vez que encontremos que pase esto, nosotros le cambiamos su valor en programación. Y yo te digo, ¿qué crees que sería más óptimo? Si hacemos eso con un motor de Java, tratando de homologar más de 50,000 registros, 1 millón, 2 millones de registros en la base de datos, o que lo haga un pequeño procesamiento o un pequeño PL, un procedure dentro de la base de datos. Sí, la verdad que quizás es un poquito más sencillo un PL, ¿verdad? Exactamente. No solo sencillo, es óptimo, es más óptimo, se va a tardar menos tiempo. ¿Por qué? Porque el PL, por ser del mismo lenguaje de la base de datos, o sea, por tener su propio motor ahí internamente, él tiene la mayor factibilidad de poder entrar dentro de su propio gestor o motor, poder obtener la información más sencilla y poder procesar y analizar más datos a nivel de milisegundos o a nivel de procesamiento. ¿Se entiende? Que si nosotros lo hiciéramos desde Java, desde una máquina externa, esa máquina tendría primero que conectarse al motor de base de datos,
tendría que jalar la información. Tenía que, una vez que jalara la información, empezar a analizar. Tendría que ir generando sus volcados de memoria para que una vez que encuentre la información, transformarla y después volver a la base de datos y decirle, mira, actualizarlo. ¿Te imaginas todo ese montón de pasos y procesamientos que tendría que hacer nuestro programa en Java en vez de que el PL se ejecutara y él en automático pudiera empezar a analizar la información y solo irla cambiando el tiempo de ejecución? Sí, tienes razón. Entonces, es por eso que los PL son, o dependiendo, ¿verdad? Porque depende, porque una empresa te puede decir, no, mira, nosotros aquí no utilizamos PL, esto es una mala palabra, y sería bien raro que te dijeran así. Y la gran mayoría lo que dice es que ellos no utilizan PL para no casarse con la base de datos. Ese es como su lema principal. Nosotros no estamos casados con la base de datos. Entonces eso quiere decir que ellos tienen un Ferrari y sin embargo tienen el Ferrari solo para encenderlo y darle la vuelta al pasaje de su casa y después lo van a almacenar. A diferencia de otras personas que tuvieran el Ferrari y se llevaran el Ferrari a la pista del jabalí y en la pista del jabalí le sacaran los 249 kilómetros por hora que te da el Ferrari y probaran la capacidad del Ferrari para agarrarse bien a las curvas, para poder meter un sprint correcto y agarrar correctamente todas las dianas que ellos encontraron. Entonces, y yo te pregunto, ¿quién crees que disfrutaría más el Ferrari? ¿O quién crees que le sacaría mayor provecho al Ferrari? ¿El que lo compró solo para darle la vuelta al pasaje? ¿O la persona que lo está utilizando para correr realmente y sacar la bestia que lleva el Ferrari? Creo que el que le saque el máximo provecho. Exacto. Y tiene velocidad. Exacto, y es justamente así. O sea, hay gente que tiene sus motores de bases de datos que está pagando miles de dólares mensuales o que está pagando un licenciamiento y soporte bastante caro y sin embargo solo lo utilizan para hacer el muy almacenamiento de datos. Y hay otras personas que le sacan hasta el último jugo a la bestia que tienen de base de datos y que tienen sus procedimientos almacenados, tienen todas las capacidades para sacarle el provecho y de esa forma generan un mecanismo en el cual oxigenan su plataforma porque al hacer que su plataforma, por ejemplo, de backend, de lógica de negocio, no altere o no lleve tanto procesamiento interno, de esa forma lo oxigenan para que atienda más peticiones por segundo y que sea la base de datos que haga los cálculos o que haga todos los recálculos que tenga que hacer. Y tu middleware o tu procesamiento solo se queda llamando a esos PL. Entonces, de hecho, hasta sería bastante rápido en la respuesta que harían esos servicios si se realizara de esa forma. En cambio, si se realizara de una forma bien diferente, donde toda la lógica y todo el procesamiento lo tenés del lado del middleware o de tu aplicación intermedia, esta tendría o costaría más que respondiera porque ella se queda procesando la información. ¿Se entiende? Entonces, y ya va a la base de datos solo para actualizar y modificar registros. Entonces, es ahí donde está la diferencia y donde yo te digo, depende bastante del estándar de la empresa, pero yo en todas las empresas que hemos ido y que hemos estado haciendo desarrollos, en todas utilizamos procedures, en todas utilizamos PL. Si no, aquí también está Jeffrey. Y Jeffrey te puede dar fe de que todo lo hacemos así, ¿verdad, Jeffrey? Sí, cabal, aquí ya se siente que sí se ocupa bastante eso para optimizar. Exacto. Entonces, no es que vaya a desaparecer, o sea, de hecho, dudo mucho que desaparezca. Y, por ejemplo, el SQL Server utilizan Transact SQL. Oracle utiliza PL/SQL y de hecho Oracle nosotros no es por estándar, ahí sí no me gustó mucho, pero por estándar con Oracle teníamos que llegarle con un XML, o sea, imagínate, hasta teníamos un estándar de cómo invocar los procesos que estaban dentro de la base de datos y tenían que ser XML para que cualquier aplicación pudiera utilizarlos y pudiera llamarlos. No sabía que se implementaba también XML en las bases de datos.
datos, y que todo, o sea, hoy investigate Oracle y busca XML en Oracle y vas a encontrar millar de información de cómo Oracle maneja de forma transparente XML, está manejando JSON. De hecho, hasta podés enviar un correo electrónico desde la base de datos. Ya no necesitas programarlo en tu servidor. Obviamente, por protocolos de seguridad no es recomendable, ¿verdad? Que tu base de datos esté conectando a un SMTP en la nube, ¿verdad? Ahí fácilmente tendría todas las formas de ser hackeada en un futuro. Pero definitivo que o sea, las bases de datos han tenido que reimplementar varias funcionalidades para poder absorber mejor esas funcionalidades. De hecho, Oracle, por ser Oracle, tú puedes crear tus clases Java y correrlas desde las bases de datos como que si fueran procedimientos almacenados. Oh. Me imagino que no lo sabías. No. Ajá. Tú puedes crear clases y ya te dicen si tú quieres llamar o quieres crear un PL SQL, ya no es necesario siquiera que crees un PL, sino que ya puedes crear una clase Java y meter la clase Java dentro del Oracle y ya decirle que esa es la clase que vas a estar utilizando. Sí, es bastante amplio, entonces ese campo de, por lo menos con el motor de Oracle, sí, estoy escuchando de que se puede implementar varias cosas, entonces. Sí, exacto. Por cierto, sí, es que de verdad que es bien, bien bonito. En AS400 hay unos temas que en AS400 ahí se programa no como PL, no como Procedure, sino que es una programación bien especial que se llama RPG. Y ahí lo que hacen es que esa programación, hasta el mismo RPG te permite crear tus propios endpoints a partir de los programas que tienes y crear que tus programas actuales se vuelvan servicios. Y él levanta un servidor PHP y expone las interfaces. Vieras qué bonito cómo han evolucionado cada uno de estos motores. En SQL Server, si no mal recuerdo, también se puede levantar un pequeño servidor web para que vos puedas ver en modo visual toda la información o poder obtener la información de la base de datos por endpoint. Ya el mismo servidor de SQL te levanta un web service y te expone cada una de tu información de las tablas para que las consumas con un API y que no le llegues directamente con SQL. ¿Qué pro se escucha? Sí. Quizás, bueno, quizás como un estudiante, a veces quizás solo ocupa MySQL, a veces Postgres para hacer las pequeñas conexiones, unas 10 tablas que uno ocupa, creo que no se mete a profundidad sobre esos temas, ¿verdad? Por lo menos a mí me he quedado sorprendido todo lo que me está mencionando. Creo que es súper nuevo para mí. Exacto, y así poco a poco ahí vas a ver muchas y muchas características, pero todo depende de cuánto le saques el provecho a tu base de datos. Hay administradores que se quedan con, no, la base de datos solo poneme los datos, no te permito que me creas un trigger, un PL, y es porque ellos no tienen el nivel de experticia para optimizar la información en relación a lo que los programadores estén haciendo. Lo que sí sería bueno, y es alguna mala práctica que no la tienen los DBA, es que sentarse con la gente de programación para ver cuál es el sistema que van a pasar, que el administrador pueda ver el diseño de la base de datos y que él pueda dar recomendaciones antes de que se pase a desarrollo. Por lo general es ya por último, ya cuando se está pasando el sistema es que les dice, ¿y cómo es que hicieron esto así, verdad? Y ya empieza él a poner bastantes peros de, mira, te voy a restringir esto, te voy a restringir lo otro, pero es por malas experiencias que ha pasado y que ha tenido porque él no ha estado involucrado en el desarrollo. Entonces eso es un mal endpoint, perdón, es una mala, por así decirlo, una mala experiencia que han tenido estos DBA y por eso se han tenido que restringir bastante. En cambio, hay otros DBA que sí se involucran con el negocio, sí se involucran con la gente de desarrollo y ellos te dicen, mira, esto lo podrías hacer mejor o mira, ¿sabes qué? Pongamos estadísticas a nuestra base de datos y veamos qué consultas están teniendo mayor costo y de esa forma yo le voy a crear índices para que la aplicación sea más rápida y están interactuando contigo. Y esos son los DBA que se aprecia. De hecho, yo trabajé con dos DBAs así y le sacamos el lucro a la base de datos. Sí, le sacamos todo el poder que tenía.
Entonces, por eso es que trato a ustedes de empujarlos también a que vayan aprendiendo en esa forma o en esa modalidad para que también le saquen el provecho a sus desarrollos y a las bases de datos con las que interactúen. Comprendido. Solo una última